tener un mejor acompañamiento en el proceso de aprendizaje de cada uno de sus hijos. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar. Partamos de esto. Cuando hablamos de técnicas de estudio, que es en otras palabras, cómo nuestros hijos aprenden, a veces solemos pensar que conocer esta técnica va a traernos un resultado inmediato. Esto no es así, no son resultados rápidos. Hay una serie de pasos, hay una serie de pasos previos que tenemos que trabajar bien para que llegado el momento en el que el alumno, en este caso sus hijos, empleen estas técnicas, puedan tener los resultados que esperamos. De lo contrario, tanto los hijos como ustedes, los adultos, vamos a frustrarnos. Entonces, lo primero es la motivación, ¿sí? Y vamos a tener un tiempo para que podamos conversar y estudiar, analizar mejor esto. Lo segundo es crear un hábito, y lo importante que es crear el hábito. Lo tercero, que es con lo que vamos a comenzar ahora, es conocer la técnica. Vamos a hablar estrictamente de las técnicas, un poco acerca de algunas técnicas principales que van a ser de mucha utilidad. Y he añadido un apartado aquí que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día y que es importante rescatar, que son algunas pautas, consejos de autocuidado. Sobre todo porque estamos viviendo confinados, ¿verdad? En familia, y hay muchas cosas que a veces hemos descuidado y que se aplicaban a esa normalidad, entre comillas, que teníamos antes de esta cuarentena. Luego vamos a hablar de cómo aplicar estas técnicas y finalmente hablaremos de cómo perfeccionarlas a partir de una evaluación. ¿Sí? Todo eso se resume a esta idea y a esta pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a estudiar mejor sin hacerle la tarea? ¿Mm? Vamos a pasar. Bien, antes de llegar a las técnicas, sepamos que lo que a veces suele pasar es que nosotros buscamos perfeccionar y buscamos hasta cierto punto exigirle al estudiante o a sus hijos a que puedan tener algún resultado inmediato, como yo les decía, pero no se trata de esto. Aquí se trata mucho de considerar qué factores están alrededor del estudio para que podamos corregirlo, podamos facilitar el aprendizaje del niño. Y una de las cosas importantes es el contexto. Entendiendo el contexto como el ambiente que ustedes en casa han acondicionado para que su hijo o su hija estudie. ¿Qué tiene que tener este ambiente? El ambiente tiene que ser limpio, el ambiente tiene que estar ordenado, tiene que estar iluminado, tiene que estar silencioso en las mejores condiciones y también, sobre todo, tiene que ser un lugar cómodo para el niño, para la niña. Muchos papás preguntan, ¿es bueno que estudie a mi lado o es mejor que estudie solo? ¿Es mejor que yo lo tenga aquí cerca de mí? En realidad no pasa mucho por esto no es tan importante. ¿Qué es lo importante? Que tanto su hijo o su hija como usted se sienta bien. Si ustedes se sienten bien y él a la vez también se siente bien, el ambiente, el espacio que hemos construido va a favorecer el aprendizaje. ¿Sí? Dicho esto, entonces, vamos a pasar a un tema que es, vamos a decir que estas son las técnicas estrictamente y voy a hablar de una manera un poco rápida, pero espero que se pueda entender. Y hay algo que es muy importante para nuestros chicos, que es desarrollar una comprensión lectora. Es muy importante. ¿Qué es lo que suele pasar normalmente? Que los niños suelen tener una lectura muy mecánica, ¿verdad? Una lectura muy mecánica. Incluso nosotros los adultos a veces leemos mecánicamente. Esta lectura mecánica nos va a llevar a una posición pasiva. Entonces, sucede que muchas veces leemos un texto, o los niños leen un texto, terminan de leer el texto y no entendieron nada. Y a nosotros también nos pasa. ¿Cuán importante es la comprensión lectora? Entonces, la lectura tiene que pasar de una posición pasiva a una posición activa. El cerebro debe pasar de una postura, desde un lugar que es pasivo a un lugar activo. ¿Cómo hacemos? Pues despertamos al cerebro, ¿verdad?
Tenemos que despertar al cerebro. ¿Cómo lo hacemos? Muchos de los textos, muchos de los libros que los niños tienen y que tenemos en casa, generalmente tienen un título, están en negritas o tienen una figura previo al contenido en sí de esa lectura. Entonces, ¿cómo activamos nosotros eh, esta capacidad lectora? Nosotros tenemos que fomentar y facilitar al niño en el sentido de preguntas como del tipo, mira, este es el título, ¿qué te da a entender? ¿Qué entiendes por esa palabra? ¿Lo has escuchado antes? ¿No? Y relacionarlo con la cotidianidad. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste esta palabra, por ejemplo? Cuando hacemos esto, y este es un ejemplo pequeño, estamos activando y estamos sacándolo de esa posición pasiva. ¿Sí? El subrayado es una técnica que seguramente muchos de ustedes conocen y se han seguido una formación en técnicas de estudio, pero que es importante trabajarla desde pequeños. El subrayado es una técnica que permite al niño poder encontrar las ideas o la información que es más importante de la información que no lo es tanto. Entonces, en un texto, el niño tiene que desarrollar una actividad a partir de trabajarlo, trabajar el texto, ¿no? Resaltar, usar lápiz, usar colores, encerrar, encuadrar, poner posits. Es decir, cuanto más trabajado esté el texto, más recepción de información van a poder ellos captar. Cuán importante es poderles facilitar algunos recursos para que los niños, conscientemente y acompañándolos, puedan utilizar esta técnica que sin duda es muy importante. Y finalmente, en este punto de la comprensión lectora, es el resumen, que no estamos muy acostumbrados a hacerlo y que ellos mucho menos no están muy acostumbrados. El resumen tiene mucho que ver con qué tanto he captado de lo que he leído. ¿Cómo sabemos si el niño ha entendido el texto? Pues si lo dice en sus propias palabras, si lo escribe en sus propias palabras, y sobre todo si esto que escribe o de esto que dice tiene sentido. ¿Sí? Esto es imprescindible, la lectura, el subrayado, el resumen, para generar una capacidad de comprensión lectora. La atención, y aquí vamos a hablar acerca de algunas competencias que nos van a hacer de complemento y que son importantes, algunas cosas que van a ayudar a ustedes a entender mejor por qué su niño o su niña está teniendo un rendimiento de una u otra forma, ¿ok? Vamos con la atención. La atención es una capacidad, como todos sabemos, y es una capacidad limitada, es finita, ¿sí? No es infinita. Si bien sabemos que hay tipos de atención, como la sostenida, la dividida y la selectiva, no olvidemos, la atención es limitada. Y como es limitada, tenemos que saber utilizarla, ¿verdad? Bien, ¿es importante la atención? Sí, es importante la atención. He colocado esta imagen, seguramente muchos de nosotros, ustedes han visto esta película, ¿verdad? Esta película tiene por nombre La vida es bella, ¿sí? Entonces, después de haber visto esta imagen, ahora les pido que puedan leer la frase que está al lado de esta imagen. ¿Bien? Ahora yo les pido que puedan leerlo una, otra y otra y otra vez esta frase. Y se van a dar cuenta de que hay algo curioso, hay un detalle en esta frase. ¿Qué es lo que dice? Si nos detenemos un poco más y tú lo repites en voz alta, dice que bella es la vida. Ahí se repite la palabra de la. ¿Qué ha pasado entonces? ¿No? ¿Qué ha sucedido aquí? Cuando el cerebro cree saber la respuesta correcta, lo que hace es llenarla automáticamente con la información que falta. Entonces, ¿qué cosa nos puede estar diciendo el cerebro? No necesito, porque ya me sé la respuesta. Suele pasar, claro, porque la atención es limitada, ¿sí? Entonces es importante entender que nuestros estudiantes, sus hijos, tienen una información, seleccionan la información, mejor dicho, que es importante para ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es tratar de fortalecer esta capacidad de atención, porque ellos solamente le van a prestar atención al interés que ellos tengan en particular, pero tenemos que fomentar en ellos una capacidad de atención que pueda ser un poco más amplia, más desarrollada, ¿sí?
Otro aspecto importante es que cuando la atención está enfocada en otras cosas, pues no se va a desempeñar del mismo modo. Muchos, muchos padres llevan a sus hijos a consultas para poder ver si tiene un problema de atención o no, ¿no? Y descartarles un posible TDAH, un déficit de atención. Hay una corriente que es el psicoanálisis que determina de que no es que el niño o la niña tenga un problema de atención, no es que su atención es limitada. Lo que sucede es que está habiendo otro factor que está interfiriendo con su capacidad de atender. Entonces, antes de que nosotros podamos decir que un niño tiene un pobre nivel de atención, un bajo nivel de atención, tenemos que encontrar y tenemos que revisar si hay algún otro factor, por ejemplo, emocional, o si hay algún factor de circunstancia que genera un nivel de estrés. Y por eso el niño no está rindiendo como debe. Otra de las competencias que es importante conocer es la memoria. Esta capacidad de la memoria nos va a permitir a nosotros almacenar la información, ¿sí? Ya sabemos esto. Se dice que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad limitada de almacenar hasta 6 dígitos, hablando en números. Tenemos la capacidad, no más de 6 dígitos. Algunas personas que deciden ingresar a algún programa de entrenamiento, que desarrollan constantemente la memoria, podrían llegar hasta 10 dígitos, pero generalmente es hasta 6. Entonces, si es hasta 6, ustedes se preguntarán o nos preguntamos, ¿cómo así aprendemos los números telefónicos? ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Que la mente y la memoria, como sabe que es limitada, lo que hace la memoria es agrupar, es colocarlas con packs, es unir cierto grupo de dígitos para que nos pueda resultar más fácil, ¿ok? Entonces, tanto así, y ustedes recordarán que cuando alguien les pregunta cuál es su número de celular, uno dice 651-631-555. Estamos uniendo si nos damos cuenta, y esto es algo que nos pasa también con nuestros números de DNI, por ejemplo. Si usted hace el ejercicio de decirle en voz alta el número de su DNI, se va a dar cuenta de que inconscientemente, automáticamente, nuestra memoria ha agrupado los números. Bien, ahora hablando de los tipos de memoria, hay memoria sensorial, es la memoria que llega a partir de nuestros sentidos. Es un tipo de información que es muy fugaz. Viene y se va constantemente, ¿no? Vamos caminando por ahí y sabemos que hay algo ahí, hay un olor extraño, pero al momento ya se nos olvidó. Luego está la memoria a corto plazo, y esta es la memoria que suele ser más trabajada por los chicos en la escuela, porque consiste en almacenarla en la medida en que vamos repitiendo la información. En la medida que repetimos la información, la vamos recordando, ¿ok? La recuperamos, pero solamente para algunos días. Y finalmente está la memoria a largo plazo, es la memoria que todos anhelamos poder desarrollar más, ¿no? Porque almacenamos la mayor cantidad de información. ¿Cómo los niños adquieren este tipo de memoria? Bueno, la adquirimos en general todas las personas con la información que nos parece a nosotros relevante, que nos parece muy significativa. Tanto así que lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, claro, no es como que uno se despierta un día y dice, a ver, voy a acordarme, voy a abrir un cuaderno y voy a ver cómo se llaman las personas con las que vivo, o dónde queda el baño, a la derecha o a la izquierda, ¿no? Es información muy relevante, es importante para nuestro vivir. Entonces es algo que automáticamente vamos desarrollando. Y hay algo que nos va a ayudar mucho para fortalecer la memoria, son las reglas mnemotécnicas. ¿Qué son las reglas mnemotécnicas? Son una especie de juegos que las personas vamos empleando para que recordemos más la información. Podemos utilizar el ejemplo de cómo enseñarle a un niño que vaso se escribe con V, ¿no? Por ejemplo, podemos jugar y decirle que al ser vaso un objeto más pequeño que una botella, vaso se escribe con V y botella se escribe con B. ¿Ok? Esos son los tipos de reglas mnemotécnicas que a veces podemos utilizar para que nuestros hijos, sus hijos, puedan almacenar información que aunque parezca
innecesaria o pequeña es muy importante. Pasamos a la inteligencia, ¿ok? Y un psicólogo, Gardner, habla acerca de varias inteligencias. Antiguamente, no hasta hace mucho, solamente conocíamos un tipo de inteligencia y esto estaba determinada por el coeficiente intelectual. Antiguamente se creía que en base al número, a tu CI, tú ibas a poder bien tener éxito académico o bien ibas a tener fracaso, solamente por haber tenido un número que te define o te clasifica en un tipo de inteligencia cognitiva. Pues Gardner y otros autores más dicen que no, esto no es así. Hay muchas inteligencias. Así que de manera muy breve voy a ir describiendo alguna de ellas y les pido que de donde están puedan identificarse ustedes con cuál es el tipo de inteligencia que más han podido desarrollar ustedes. A la vez, también les pediría que puedan identificar qué tipo de inteligencia es la que sus hijos tienen más desarrollada. ¿Sí? La inteligencia musical. Bueno, vamos a utilizar el ejemplo de Mozart. Mozart, un músico que se decía que desde los 5 o 6 años él ya podía componer. Es algo, si bien es cierto, innato, pero es algo que algunos niños, algunas personas lo tienen más desarrollado. Ese tipo de inteligencia no es muy, a veces en algunas escuelas y antiguamente sobre todo, no era muy valorada. Si Mozart hubiese estado en una escuela donde se le hubiese dado la atención más al aspecto de las matemáticas, probablemente Mozart hubiera fracasado académicamente, pero debido a que tuvo clases de música, él se sintió pues importante, ¿no? Que era muy bueno en esto. La inteligencia sinestésica, que tiene que ver con el movimiento, ¿ok? Y claro, si bien es cierto los deportistas destacan en este aspecto, no solo ellos. Podríamos decir que los cirujanos también tienen una muy buena inteligencia sinestésica, porque cuando tienen que intervenir a alguien, más allá de conocer las partes del cuerpo y dónde van a cortar, si no tiene un buen pulso, si no tiene esta inteligencia del movimiento desarrollada, no lo va a poder hacer bien. ¿Sí? Entonces no se limita la sinestesia solamente a los deportes. Inteligencia interpersonal. Antiguamente tampoco era muy valorada, pero hoy en día es muy valorada. Son aquellos niños que tienen una facilidad para ser amigos, tienen una facilidad para entender la emoción de los demás. Cuando alguno de sus amigos se siente triste, de inmediato lo capta y va y une a uno, a otro amigo, tiene desarrollada esta capacidad interpersonal. ¿Sí? Inteligencia lingüística. Pues bien, la inteligencia lingüística tiene que ver con las habilidades comunicativas. Y un claro ejemplo son los políticos, por ejemplo, ¿no? Cuán importante es que los chicos identifiquen que son buenos para comunicar. Porque si son buenos para comunicar, estamos encontrando una posibilidad para que ellos se sientan competentes, se sientan importantes y que si bien pueden que en otras áreas no sean muy hábil, pueda que en esta área, en este caso lingüística, sí lo sea. Vamos a suponer que una persona, un niño es hábil para comunicarse, le gusta leer y todo ello, le gusta hablar y se lo hace muy bien, pero no tiene muchas habilidades sociales, tiene escasas habilidades sociales, tiene pobre habilidades sociales. Entonces, no por ello deja de desarrollar su inteligencia lingüística. Podría ser un escritor, podría ser un editor, podría ser un redactor, un escritor de teatro, ¿no? Entonces, siempre hay formas para encontrar en qué es bueno, en qué destaca, mejor dicho, en qué destaca, qué inteligencia está más desarrollada en nuestros hijos. El otro tipo de inteligencia es la lógico-matemático. No es muy difícil poder saber si nuestros hijos o nosotros mismos, cuando alguien te pregunta, ¿eres bueno en matemática? No es tan complicado decir o sí o no, ¿ok? Entonces, este tipo de inteligencia, si bien es cierto, es muy valorada en la escuela, entendamos de que no en todos los casos se da así. El otro tipo de inteligencia es la naturalista, que si bien no está muy desarrollada todavía, pero tiene mucho que ver con el contacto de la persona con la naturaleza, ¿ok? Aquellos niños que tienen una sensibilidad con el cuidado del medio ambiente,
que les gustan los animales, que les gusta reciclar, todo ello, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, es un tipo de inteligencia también. Luego está el tipo de inteligencia intrapersonal y es un complemento de la interpersonal. La intrapersonal es aquella inteligencia cuya característica es que el niño o la persona se conoce a sí misma, conoce sus emociones. Entonces es importante porque el niño frente a una situación estresante va a poder afrontarlo de la mejor manera. Esta inteligencia interpersonal puede generar que usted tenga en casa a alguien que potencialmente puede llegar a ser un psicólogo, un educador o un pedagogo, pero es importante poder, desde ahora, poder encontrar cuáles son esas características que harían que su hijo o su hija tenga este nivel de inteligencia. Finalmente, la inteligencia visual espacial, que tiene que ver, como ya sabemos, con pintar, con dibujar, básicamente aquellos chicos que son muy artísticos, pero la idea aquí es, ¿y por qué es importante conocer acerca de las inteligencias múltiples y encontrar en la de nuestros hijos? Porque a veces nuestros hijos puedan tener un bajón, puede que tengan un bajón, puede que se sientan frustrados porque en el colegio no rinden en algunas áreas. Es importante porque cuando pasa esto, nosotros tenemos que incidir en que eso no es cierto. O sea, si bien y no existe nadie que sea absolutamente bueno en todo, puede destacar y es competente en algunas cosas. Entonces, uno se va a sentir bien y él se va a sentir bien en algunas actividades porque sabe que es competente. ¿Eh? Vamos a continuar. Bien, otro punto era la organización. Y la organización hoy en día, al vivir todos en casa, es algo de lo que es crucial para continuar trabajándolo con sus hijos. He colocado esta imagen porque voy a pedirles que pensemos en pedirle a un niño que pueda trasladar esta bolsa con lo que contiene de un lado de la calle al otro lado de la calle. ¿Qué es lo que vamos a poder apreciar? Es la manera, la resolución que el niño tiene y cómo se organiza para hacerlo. Puede que algunos niños puedan colocar todo lo que puedan encima de la bolsa, pero mientras van caminando se le va cayendo todo. Puede que sea otro niño el que, qué sé yo, carga esta bolsa con lo que tiene hasta el momento, cruza la calle, vacía y luego vuelve con la bolsa vacía a recoger lo que quedó restante. Esa manera de enfrentarse a un problema cotidiano a través de este ejemplo va a hacernos ver de que nuestros hijos necesitan encontrar estrategias para una organización. ¿Podemos ayudarlos? Pues sí. Es importante que nosotros enseñemos que es importante el fraccionar, el estructurar cómo vamos a realizar las actividades, para que esto no parezca muy cansado, ¿ok? El horario del día a día, y aquí es muy importante, viviendo todos en casa y pasando tanto tiempo en algunas actividades, calendarizar, estructurar las actividades de nuestros hijos. Y cuando digo fraccionar, o tenemos que fraccionar, no me refiero a que ustedes lo tienen que hacer, sino que ellos tienen que hacerlo. Nosotros acompañamos, ustedes acompañan, pero ellos son los que tienen que hacer. Ellos son los que tienen que confeccionar, diseñar su horario. ¿Qué va a permitir y cuál es la ventaja de que calendaricemos o que ellos calendaricen sus actividades en el día? Va a generar que desaparezca esta sensación. A veces uno planifica, voy a hacer tal cosa en el día. Termina el día y decimos no avancé nada o no pude cumplir con todo lo que había previsto. Un horario va a permitir, en el caso de los niños, eh, fijar que hay tiempos para el estudio. Sí, muy aparte de las horas de clase que ellos tienen, hay tiempos adicionales para el estudio. Pero al haberle puesto un espacio específico, va a generarle a su hijo, a su hija, la sensación de que no todo el día pasa en el estudio. ¿Me dejo entender? Otro aspecto importante es revisar las agendas, tanto en el modo presencial de la educación como hoy en día. Probablemente alguno de ustedes haya solicitado a sus hijos o esté trabajando esto del empleo de la agenda, que es importante. Pueden pasar dos cosas aquí, o suelen pasar dos cosas aquí. O bien el adulto
suele descuidar la supervisión, no hay la supervisión debida, o bien hay un control demasiado dirigido de parte del adulto. ¿Sí? ¿Qué va a traer como consecuencia estas dos posibilidades? Que el niño, la niña, se desentienda. Claro, como nadie me revisa la agenda, pues no tengo por qué darle seguimiento a mis responsabilidades. O como mi mamá o mi papá siempre está diciéndome, a ver, trae tu agenda, o yo lo escribo, entonces el niño no se va a sentir parte de la actividad. Es importante entonces nuevamente acompañar a nuestros hijos para que ellos participen en la organización, en su propia organización. Si bien es cierto, probablemente qué hacemos cuando el niño no se acuerda qué tarea tiene para mañana, llamamos al amigo o a la mamá del amigo, ¿no? En lugar de invitarlo a él y decirle qué otra cosa puedes hacer. Y que él, que salga de él al decir, puedo llamar a tal, a mi amigo, ok, hazlo, ¿no? Esa es una manera de generarle confianza, de que él puede, de que se puede organizar mejor. Finalmente, los trabajos visibles es importante porque va a permitir que nuestros hijos, sus hijos, puedan entender de que en la medida en que yo veo lo que tengo que hacer, es más fácil. Si uno no anota lo que tiene que hacer, y en el caso de ellos, colocarlo en una pizarra pequeña, en alguna cartulina, en la pared, o en algún corcho que podamos tener, va a permitir a facilitarle la organización. ¿Ok? Siempre desde la mirada de que nosotros estamos acompañándolo y que no lo estamos haciendo por él. Bien, pasamos al apartado de los autocuidados, y lo cierto es que hoy en día es muy importante que no descuidemos, no los descuidemos. Y si es posible, por ejemplo, en el caso del primer punto de los deportes, que podamos incluirlo dentro de esa calendarización que los niños están haciendo, que pueden hacer. Porque es muy importante el deporte, sea porque el cerebro necesita oxigenarse, como también para que ellos se sientan que están saludables, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros favorecemos el hecho de que nuestros hijos hagan deporte? Nosotros no podemos decirle, usted no le puede decir, el deporte es algo muy importante y que usted no haga deporte, ¿ok? Es algo de lo que tenemos que reforzar desde el ejemplo, desde el modelado. Usted tiene que acompañarlo y en este caso tiene que estar con él para generar actividad física que le va a hacer bien en su desarrollo incluso. Entonces, el tema del deporte, y hay consideraciones porque depende las características de donde viva, pero siempre es importante que el niño se sienta que está siendo acompañado, que está siendo animado para hacerlo, desde el ejemplo de uno mismo. Otro aspecto es el sueño. Y claro, seguramente es muy real el hecho de que a veces permitamos que los chicos se acuesten un poco más tarde. El problema sí, porque pueden pasar dos cosas. O bien al día siguiente el niño no se levanta, o bien se levanta porque yo lo digo y porque es mi casa, pero no rinden bien, porque no ha dormido bien sus horas. Y cuando tengan que estudiar, no lo va a hacer bien, porque está cansado. Entonces es importante siempre supervisar que se cumplan esas 8 horas, y sobre todo en las edades de los más grandes, porque ellos están en pleno desarrollo y a veces necesitan más tiempo para dormir. Entonces tenemos que ya invitarlos a irse a descansar más temprano para que al día siguiente puedan continuar rindiendo, ¿ok? La alimentación, como ustedes saben, es como el combustible que necesitamos todos, pero en el caso de los chicos siempre es importante cuidar que no coma demasiado, o que esté comiendo a sus horas también. Es la energía que necesitamos para que ellos puedan estudiar bien. ¿Sí? Bien, paso a la motivación. Y comenzaba, recuerdan ustedes en la primera diapositiva, que la motivación es lo primero. ¿Ok? La motivación, ¿qué es la motivación? La motivación, en otras palabras, es tener un motivo para hacer una acción, para realizar una acción, para hacer algo. Si yo no tengo un motivo, pues voy a estar en esa posición de la que hablábamos, que era la posición pasiva. Y lo que nosotros no queremos en relación al estudio es que nuestro hijo tenga una motivación pasiva. Al contrario, tiene que estar activo. ¿Cómo hacemos esto? Pues en la disciplina positiva se habla mucho acerca de que primero nos conectamos.
Primero nos conectamos y luego corregimos. Es lo que suele pasar con muchos padres, que a veces primero corrigen, y corrigen, y corrigen, y corrigen, y dice, ¿ya terminaste la tarea? Estás estudiando, ¿no? Y estamos constantemente ahí, entonces el chico está como que tan aturdido de que dice, sí, ¿no tienes tarea? Sí, no, no tengo tarea, pero en realidad no es que no tenga tarea, es que quiere deshacerse de uno, ¿no? Entonces, antes de poner la corrección, tenemos que poner la conexión, conectarnos con él. Esto me da pie a este segundo punto, que es muy diferente preguntar a interrogar. A veces no preguntamos, a veces lo que hacen los papás es interrogar, ¿verdad? El interrogar lo va a llevar al chico a una posición a la defensiva. Ah, tú me interrogas, entonces yo te digo, sí, no, no sé, sí, ya lo hice, tal vez, y no colabora. Diferente es el preguntar, pero el preguntar, ¿cómo construimos el preguntar? El arte de preguntar se construye a partir del diálogo. Este diálogo nos va a permitir que el chico desarrolle no una actitud defensiva, sino una actitud reflexiva. Porque él va a entender de que no lo estás juzgando, no lo estás interrogando, no estás valorando lo que él hace. Quieres entender por qué no está estudiando bien, por qué no estudia como antes, qué está pasando. Tal vez tiene alguna emoción que no puede gestionar bien. Entonces dialogamos. Y dialogamos a partir de mí. Entonces ustedes tienen que comenzar a dialogar de una manera muy amigable, contándole sus experiencias. Mira que me pasó esto en el trabajo. Y de una manera muy cuidadosa y de a pocos preguntarle, ¿y a ti cómo te fue? Nuevamente, trabajar la conexión va a permitirnos que el chico baje sus defensas y entienda que tú no estás en contra de él, estás de su lado. Lo tercero es aprender del fracaso. Einstein decía que cuando él se equivocaba de 1000 formas, él decía, pues bien, ahora sé que hay 1000 formas ¿cuáles son las 1000 formas de no encontrar esta solución o llegar a esta conclusión, a este resultado? El fracaso es importante. El fracaso es importante para ellos. Nosotros como adultos, si bien es cierto, es algo más común probablemente porque hemos tenido más experiencias, pero ellos necesitan entrar en el proceso de sentir el fracaso. Pero no para sentirse mal, ni para hacerlos sentir mal, ni para permitir que ellos se sientan mal, sino ¿qué es lo que tenemos que hacer con el fracaso? Es reconvertirlo, redirigirlo. ¿Cómo hacemos esto? Pues cuando él se equivoca y saca una mala nota, le decimos, wow, bueno, sí era difícil. Bueno, pero ahora ya sabemos que puedes reforzar más esta parte. Si tú refuerzas más esta parte, trabajamos más de esta parte, para la próxima probablemente no vas a tener este fracaso que has obtenido ahora. ¿Sí? Mucho está en la actitud del adulto. Mucho está en la actitud del adulto. Finalmente, en esta parte de la motivación, en el punto 4, es un principio que como seres humanos lo tenemos. El ser humano siempre tiende a evitar el dolor y buscar el placer. ¿Cómo esto se aplica en la vida y cómo lo perciben sus hijos? Pues a veces quieren evitar el dolor en el sentido de para que mi papá, mi mamá no se enfade conmigo, o para que no me castigue, ok, voy a estudiar o voy a hacer la tarea. Están enfocados ellos a evitar el dolor, pero no a buscar el placer. ¿Cómo construimos entonces el que el chico genere un placer por el estudio? Pues mucho va a depender de nosotros. En la medida en la que nosotros vayamos acompañándolos y vayamos dirigiéndolos y vayamos reforzándolos y vayamos construyendo un diálogo y vamos dándole confianza de que ellos sí pueden y que reconocemos que tienen muchas competencias como las inteligencias, él va a entender de que sí es competente y es bueno para el estudio. Probablemente no en todas las áreas, pero sí las tiene. Entonces, cuando nosotros acompañamos en esta relación de que él está estudiando y él sabe que nosotros estamos dispuestos a ayudarlo, no a resolverles la tarea, no a resolverles constantemente todas sus dudas y preguntas o problemas, sino que él sabe que nosotros podemos atenderlo de una manera muy me acerco y me alejo, me acerco y me alejo, pero buscando siempre la independencia y la autonomía que tanto queremos, él va a sentir de una manera inconsciente esa sensación de, wow,
qué bien se siente haber estudiado. Cuando nosotros desarrollamos el hábito de que los chicos se sienten en la mesa y que pasen esos 20, 30 minutos en hacer su tarea y nos aseguramos de que eso pase, y si nosotros estamos ahí y él sabe que nosotros estamos ahí, y llegado el momento en el que viene el examen, la prueba, y hay una buena nota, de alguna manera inconsciente, el niño se va sintiendo, ajá, me gusta esto, ¿no? Me gusta el haberme esforzado tanto para obtener esto. No solamente por un reforzamiento extrínseco, no solamente por el premio que usted le pueda dar por haber sacado una buena nota, no, no solamente por eso. Es importante, sí, sobre todo por el reforzamiento intrínseco de él, que él dice, me gusta esto, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Bien, en esa tarea de ayudarlo a estudiar de una manera más independiente y autónoma, también tenemos que encontrar e identificar qué barreras puedan estar interviniendo o interfiriendo, perdón, en que mi hijo no esté logrando los resultados que él quiere. Lo primero es el autoconcepto. ¿Y qué pasa con el autoconcepto? Es cómo su hijo o su hija se siente en relación al estudio. Si él siente que no es bueno para los estudios, ¿qué va a pasar? Pues va a sentir de que no es bueno y no va a estudiar y no va a hacer la tarea porque está enfocado en este principio del dolor. Entonces, como no quiere eso, pues no estudia porque tiene un autoconcepto de que él no es hábil, no es competente, no es bueno para algo, es malo para todo. ¿Cómo cambiamos esto? Como ya lo había dicho antes, encontrar cuáles son sus puntos fuertes y saber qué tipo de inteligencia tiene mi hijo va a ayudarme para yo poder trabajar contrarrestando este autoconcepto pobre que él pueda estar desarrollando. Lo segundo es el miedo. Y aunque no todos los chicos no lo dicen, a veces tienen miedo al examen, a veces tienen miedo a exponer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que combatir ese miedo. No, no, no queremos que ellos sientan miedo, porque ¿qué cosa es el miedo? Es experimentar el dolor. Es ese dolor que hablábamos al inicio. Todo lo que tenga que ver con que al niño le desagrada, tenemos que atacarlo. Y para atacarlo nosotros tenemos que ser muy pacientes con ellos, porque es un miedo, para ellos les representa un miedo, no entienden. ¿Cómo los ayudamos? Nuevamente, vuelvo a lo mismo de construir un diálogo, saber qué factores están habiendo que no te permiten. Mira, ok, tal vez tú no eres muy bueno en matemáticas, pero mira, o sea, si bien es cierto, tienes que trabajar más en matemática, pero tranquilo, ¿no? Es posible que yo te pueda ayudar. Y claro, no hacerle la tarea, pero sí poder ayudar para que ese miedo se convierta hasta cierto punto en algo que él pueda enfrentarlo por sí solo. Y lo tercero es la procrastinación. ¿Qué cosa es este término? Es cuando nosotros dejamos para más tarde algo, para después, para mañana, para la otra semana. Y nos va a pasar como la bolsa que hablábamos de pasar de la calle, de un lado de la calle a la otra, en que los chicos van acumulando, van acumulando, van acumulando su tarea, van postergando sus responsabilidades. Y llegado el punto, ellos se van a frustrar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Enseñarles a organizarse, a fraccionar lo que tienen que hacer. De ese modo ellos van a sentir que pues no es imposible, no es imposible atender esto. ¿Eh? Encontrar y detectar e identificar cuáles son esas barreras nos va a ayudar a nosotros para poder ayudarles a ellos mejor. Bien, quiero utilizar estas imágenes para pasar a la siguiente diapositiva, ya para terminar, porque creo que todo depende de cómo nosotros estamos viendo lo que le pasa a su hijo o a su hija. Vemos en la primera imagen, por ejemplo, si nos centramos en el fondo negro, que vamos a ver una copa, y si nos centramos en el fondo blanco, vamos a ver a dos personas que se están viendo. Luego podemos pasar a la siguiente, en la que algunos puedan ver, algunos, dependiendo cómo ustedes dirijan su perspectiva, a una mujer viendo de perfil, ¿verdad? Como también pueden ver a una anciana, y aquí está la nariz, por ejemplo, esta es la nariz, ¿ok? Como una misma situación puede tener dos interpretaciones, puede tener dos realidades. Aquí también. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Algunos pueden ver un conejito, por ejemplo, que está en el césped comiendo.
Pero si nos fijamos en la oreja del conejo, probablemente podamos ver un pato que está mirando hacia el cielo, ¿verdad? Está recostado. Como una misma situación puede ser vista desde dos puntos de vista. Paso y aprovecho aquí para explicarles que es una cuestión de perspectiva. Aquí es una cuestión de cómo yo estoy viendo lo que mi hijo es o no es. ¿Qué es lo que yo digo de él? ¿Qué autoconcepto yo tengo o qué concepto yo tengo de él? Si yo voy a tener el pensamiento de que tú solo no puedes o que tú solo no sabes, es que si yo no te lo organizo tú no lo vas a hacer o que siempre te tengo que hacer las cosas, estamos viéndolo solamente desde un lado. Solamente estamos viendo un punto, lo que le falta trabajar, pero no estamos viendo el otro lado. ¿Qué cosa va a evitar esto? Que cuando nuestro hijo o su hijo haga alguna actividad que demuestre que está siendo autónomo, no lo vamos a reconocer. ¿Por qué? Porque solamente estamos viendo solo un lado de esas perspectivas. No estamos viendo una realidad, ¿ok? Finalmente, y esta es la diapositiva con la que comenzaba. Es importante entonces motivar a los chicos, motivarlos y desarrollar una relación, una conexión, acompañamiento. Lo segundo es crear hábitos. Y claro, tiene que pasar un tiempo. Se dice que a partir de 21 días el chico tiene que desarrollar hábitos, ¿no? Y poder lograr que él tenga una rutina, que él tenga una organización de vida. Lo tercero es las técnicas que hemos hablado, pero sobre todo, no buscando la calidad de cómo hace el trabajo, el resultado, viendo más el proceso, porque este es un proceso, paso a paso. Y finalmente, ya cuando nosotros sepamos qué técnicas de estudio su hijo o su hija tiene más desarrollada, podemos centrarnos en otras técnicas que no tiene muy bien desarrolladas y podemos profundizar para que él complemente y tenga las herramientas necesarias para que pueda tener un estudio más autónomo. Einstein decía, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Sí? Bien, espero que haya servido de mucha ayuda para ustedes. Podemos pasar a las preguntas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, profesor Moisés. En esta tarde los estoy saludando. Mi nombre es Otilia Raigada, soy la coordinadora del nivel de primaria y le damos las gracias a nuestro psicólogo Moisés Guamaní por esta charla que nos ayudará a poder orientar a nuestros queridos hijos y alumnos hacia mejores técnicas de estudio. Vamos a pasar a las rondas de las preguntas, pero antes de pasar a la ronda de preguntas, quiero mencionar que en el chat se va a colocar un enlace para que ustedes puedan llenar una encuesta. Por favor, aquellos padres de familia que deseen hacer preguntas, lo vamos a hacer a través del chat. Pueden escribirlo en el chat y yo voy a dirigirlo para que el profesor Moisés pueda dar las respuestas a cada una de las preguntas, por favor. En ese momento empiezan a ir el enlace para que ustedes, queridos padres de familia, puedan ingresar y llenar la encuesta de esta tarde. Comentarles también que el material va a estar colgado en la página web. La familia Vela indica si es posible darle charlas a los chicos, lo vamos a también tomar en cuenta. Y una pregunta para el profesor Moisés es la siguiente: ¿cómo podemos generar más confianza en nuestro hijo? Esa es la primera pregunta. Profesor Moisés. Sí, bueno, todo parte en principio de nuestra intención, nuestra actitud. Todo parte de lo que queremos, de nosotros, sobre todo porque tenemos que hacer una revisión. ¿Qué es lo que yo quiero? Si lo que yo quiero es motivarlo, si lo que yo quiero es generarle confianza, seguridad, yo tengo que esto analizarlo desde el punto de vista, ¿qué estoy haciendo que no está permitiendo? ¿Qué estoy haciendo que no está permitiendo que mi hijo se muestre confiado? Porque a veces podemos decir algo, ¿no? Podemos decirle, hijo, confía en mí, pero en nuestras acciones, las manifestaciones que hacemos,
nos hacen ver de que no les tenemos confianza. Cuando nosotros, en la medida en la que les vayamos dando algunas libertades para que ellos hagan algunas cosas que a veces tenemos miedo, que no lo van a hacer bien, el chico no se va a sentir capaz y va a sentir que no estamos confiando en él. Siempre tolerando esta posibilidad de que el niño pues, pueda fracasar. Pero ¿cómo generamos la confianza a partir de revisar qué cosa estoy haciendo que pueda hacer que él no esté confiando en mí? La siguiente pregunta es, ¿qué ciencia puntualmente está asociada la capacidad sensorial de un niño? Perdón, Miss Oti, no les llegué a escuchar bien la pregunta. ¿A qué inteligencia puntualmente está asociada la capacidad sensorial de un niño? Lo que sucede es que, en principio, que no todos tenemos un poco de habilidad en todas las inteligencias. Lo único es que algunos tenemos más desarrollado un tipo de inteligencia. Ahora, si hablamos en relación a los sentidos, todos tenemos sentidos. Nuestros sentidos nos van a permitir poder inclinarnos en un tipo de inteligencia más o menos. Pero nosotros, al tener estos 5 sentidos básicos, nosotros vamos a poderlos utilizar para detectar cómo es que podemos utilizarlos en desarrollar algún tipo de inteligencia, ¿no? No sé si me dejo entender, pero los sentidos los tenemos todos. Entonces tenemos que continuar trabajándolos. La mejor manera es que podamos hacer que nuestros hijos experimenten todo tipo de actividad. Y en la medida en que nosotros encontremos que ellos son buenos para algo, tenemos que fortalecerle y darle ahí. ¿Okay? No solamente tenemos que limitarlo a un tipo de actividad, porque yo quiero, porque como a mí me sirvió, porque yo creo que es importante, no. Él tiene su propia manera de ver las cosas. Eh, ¿Cómo fortalecer la motivación intrínseca? Sí, bueno, a veces pensamos que esta motivación intrínseca solamente se desarrolla cuando ya somos adultos, ¿no? Hay un proceso y hay una técnica que es muy recomendable. Cuando tú quieres motivar a tu hijo o lo invitas a poder desarrollar una habilidad, siempre tienes que comenzar por un reforzamiento extrínseco, ¿no? Como que las personas necesitamos un reforzamiento constante de lo que hacemos. Aquí la recomendación es, no te quedes en solamente lo extrínseco, no te quedes solamente en el premio concreto, en lo material, sino también llévalo a un reforzamiento social. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo desarrollamos esta motivación intrínseca? Es dándole mucho refuerzo verbal. Tú eres bueno, mira que tú pudiste hacerlo solo, dándole esa confianza de la que hace un momento hablábamos. Entonces, de ese modo el niño no solo va a ver de que le estamos dando algo de premio, algo material, cuando hace algo bueno, sino que él está obteniendo un reforzamiento más poderoso, más potente, que es el intrínseco, pero a partir de lo que le decimos, no de lo que le damos. La siguiente pregunta tiene que ver con cambio de colegio. ¿Afecta el hábito de estudio el cambio de colegio? ¿Qué estrategia recomienda? Sí, no afecta, ¿por qué? Porque si bien cambia de colegio, no está cambiando de casa, ¿verdad? Y mucho depende de las rutinas que se establezcan en tu hogar y cómo tú vayas trabajando a tu niño para que él traslade y continúe eh, esas técnicas, esas rutinas. Ahora bien, no quiere decir que ese colegio, y habría que ver qué características tiene. Algunos colegios tienen un nivel de exigencia más complejo y eso lo va a llevar a invitar a tener más horas de estudio. Va a depender de qué tipo de colegio, pero básicamente las técnicas de estudio no varían. Ese nivel de organización tiene que consolidarse desde el hogar. Y el hogar, sea el colegio donde vaya, él la va a mantener. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos mejorar si vemos que continuamente falla en un tema reiterativo y se frustra? Interesante pregunta. Miren que va a ser muy importante cómo nosotros reaccionemos ante esa falla recurrente que él tenga.
Porque si nosotros, al igual que él, en principio, si reaccionamos de manera similar a la de él, frustrados, esa frustración que él tiene se va a hacer más grande. Tenemos que ser muy conscientes de que el chico aprende en el ensayo y en el error. O sea, el fracaso es parte de la vida, pero tenemos que darle las herramientas. Y aquí viene el tema de las técnicas. Probablemente hay una técnica que no le está ayudando y que está generando que el resultado no sea favorable para lo que él quiere. Entonces, en la medida en que nosotros revisemos, ¿no? Que le digamos, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no entendiste? O que lo podamos observar y ver que, por ejemplo, él no está activando esa parte del conocimiento para recibir la información, en esa medida el chico va a seguirse equivocando. O sea, no se equivoca porque no sea capaz, se equivoca porque hay un paso que él no está entendiendo bien o que no lo está desarrollando, o la técnica no está dándose o se está dando de manera inadecuada. Siguiente pregunta, ¿cómo le afecta al niño no tener vínculos con otros niños? Sin duda, afecta mucho y creo que es una de las cosas que más está dificultando esta situación actual. Pero sí afecta. Nosotros somos seres gregarios, somos seres sociales, no podemos vivir aislados. Y en el caso de los niños no es una excepción. Tenemos que fomentar algunas situaciones, actividades con algunos papás, pero va a depender mucho, sobre todo no tanto de los chicos, va a depender de los padres. Eso es algo que siempre mencionamos, ¿no? Siempre solidarizarnos, más allá de que haya un niño que por ahí no es muy bueno para interactuar, pero tenemos que invitar a nuestros hijos a mentalizarse en de que esa es la diversidad, pero que es importante socializar, aún a través de estos medios, ¿no? Hoy en día se está usando las plataformas para realizar algunos juegos, entonces los mismos chicos también podrían hacerlo siempre y cuando tengamos el acompañamiento debido, porque a veces podamos pensar que, ok, anda y conversa con tus amigos para fortalecer la socialización, pero están haciendo cosas que no deberían de hacer, o están fastidiando a uno de una manera en la que no está haciendo, por supuesto que no es nada constructivo ni nada positivo, ¿no? La siguiente pregunta tiene que ver con la exposición de los niños a las computadoras. Dice, en esta situación de pandemia, nuestros hijos casi no tienen otra diversión más que los videojuegos y estos también son en la computadora. ¿Es cierto que los videojuegos disminuyen la concentración para el estudio? ¿Hasta qué punto es recomendable la permanencia de los niños frente a la computadora? Muy interesante pregunta. Eh, bueno, todavía no hay una respuesta definitiva. Hay investigaciones que hablan de que los videojuegos ya están contribuyendo en potencializar las capacidades cognitivas. O sea, no son del todo mal. Tampoco son del todo buenas porque hay alguna exposición de algunos juegos, de algunos videojuegos, que sí vendrían a ser dañinos. Entonces, aquí no se trata de que si es bueno o si es malo, mucho depende del tipo de juego, mucho depende de cuánta exposición hay al juego, mucho depende a cómo el tiempo que mi niño pasa frente a la computadora para los juegos, afecta en las otras áreas. Hay algunos niños que dejan de dormir por querer estar en el videojuego y a veces los adultos no lo sabemos. Hay niños que comienzan a adquirir un vocabulario inadecuado a partir de estos videojuegos porque no les estamos restringiendo. Hay algunos niños también que dejan de alimentarse debidamente porque están muy ansiosos y comienza el sobrepeso o comienza el desorden alimentario, ¿no? Tenemos una serie de preguntas que van a ser contestadas a través de los correos electrónicos de ustedes, porque el tiempo ya nos ha ganado. Hay preguntas muy interesantes, profesor Moisés, que en su momento usted las va a poder contestar directamente a los padres de familia que nos están escribiendo a través del chat. Muchas gracias. Muchas gracias.